A las 3:00 horas del lunes 2 de febrero de 2026, los servidores de la Red Sísmica Nacional del Servicio Sismológico Nacional, SSN, en Ciudad de México, y del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, en Menlo Park, California, registraron simultáneamente un pulso anómalo. No fue un terremoto tectónico estándar, fue una señal precursora de algo mucho más profundo y peligroso. Ahora mismo, los datos brutos de la última semana están siendo analizados con urgencia máxima, y lo que revelan cambia fundamentalmente nuestra comprensión del riesgo catastrófico en la región transfronteriza más poblada del mundo. No estamos presenciando un proceso geológico lento y predecible. Estamos observando, en tiempo real, el despertar acelerado de un gigante. A solo 8 kilómetros, 5 millas, de la densamente poblada costa de Coronado y San Diego, una estructura volcánica submarina que se creía inactiva está mostrando signos inequívocos de una recarga magmática masiva y acelerada. Es el volcán submarino Coronado, una caldera oculta a 600 metros de profundidad en la ensenada de San Diego, parte de una red geológica compleja donde la placa del Pacífico se desliza y subduce sutilmente bajo la placa norteamericana. La escala de este descubrimiento es sísmicamente alarmante. Investigaciones geofísicas recientes, utilizando la técnica de inversión de onda completa, FWI, esencialmente una tomografía computarizada de alta resolución de la corteza terrestre, han mapeado una cámara magmática previamente desconocida bajo el Coronado. Las imágenes, analizadas por equipos conjuntos del Instituto de Geofísica de la UNAM y Scripps Institution of Oceanography, revelan un reservorio que se extiende desde aproximadamente 3 a 5 kilómetros por debajo del nivel del mar, con un ancho estimado de 800 metros. El volumen acumulado de magma se calcula en 1,8 kilómetros cúbicos. Para dimensionar esta cifra, este volumen es suficiente para llenar más de 700.000 piscinas olímpicas con roca fundida a temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius. Lo que hace que este hallazgo sea un reloj en marcha no es solo la existencia del magma, sino su tasa de crecimiento. Según los datos de monitoreo de deformación del fondo marino, el sistema ha estado expandiéndose a un ritmo promedio de 5 millones de metros cúbicos cada año durante las últimas décadas. Pero los datos más recientes indican que esta tasa se ha triplicado en los últimos 18 meses. Científicos del UGS han declarado que, de continuar esta tendencia, el volcán alcanzará un umbral de presión crítica, comparable al que detonó la última gran erupción catastrófica en la región hace siglos, mucho antes de lo que cualquier modelo previo había predicho. Las características geofísicas de este sistema sugieren un potencial para una erupción altamente explosiva e hidromagmática, un evento que enviaría flujos piroclásticos sobre la superficie del agua directamente hacia las costas de San Diego y Tijuana. El riesgo humano no es hipotético, es inminente. La cronología del despertar del volcán submarino Coronado no es una serie de eventos aislados, sino una progresión sistemática de señales geofísicas que la instrumentación moderna ha comenzado a descifrar con una precisión aterradora. El 27 de enero de 2026, lo que inicialmente se interpretó como un reajuste tectónico estándar en el sistema de fallas del sur de California y el norte de Baja California, se transformó en una crisis volcánica sin precedentes. A las 7:22 horas del 14 de febrero de 2026, los sismógrafos de banda ancha instalados por la institución Scripps de Oceanografía y el Servicio Sismológico Nacional, SSN, de México, localizaron un foco de actividad sísmica masiva a exactamente 12 kilómetros de profundidad, justo en la intersección de la zona de fractura de Coronado y el complejo volcánico sumergido. Los datos no mienten. En el transcurso de apenas 30 días, se registraron más de 32.000 eventos sísmicos entre el puerto de Ensenada y las costas de Coronado. De estos, el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, reportó más de 16.000 sismos en una ventana de 15 días.
una concentración de energía liberada nunca antes documentada en esta región, con tal intensidad desde que existe el monitoreo satelital. El evento principal ocurrió el 18 de febrero, con un sismo de magnitud 5,4 en la escala de magnitud de momento, cuyo epicentro se situó directamente bajo el cono principal del volcán submarino. Este evento no fue un desplazamiento elástico típico. La firma sísmica reveló un temblor armónico, una vibración rítmica y sostenida que solo ocurre cuando el magma a alta presión se abre paso a través de la corteza sólida. Ante esta evidencia, el Gobierno de México y el Estado de California, en una coordinación de emergencia bilateral, declararon el estado de excepción para la zona costera de Tijuana y el condado de San Diego entre el 6 de febrero y el 3 de marzo de 2026. La orden fue taxativa: cierre total de escuelas, suspensión de actividades portuarias y una instrucción inusual que subrayó la gravedad de la situación. Se aconsejó a los residentes de zonas costeras y del Valle de Imperial drenar completamente sus piscinas. El objetivo técnico era evitar que el movimiento de grandes masas de agua, provocado por las ondas sísmicas de superficie, desestabilizara los cimientos de los edificios durante las sacudidas constantes del suelo. Aproximadamente 12.000 personas realizaron evacuaciones voluntarias hacia el interior, lejos de la línea de costa, ante el temor de una erupción inminente o un colapso del flanco submarino que pudiera generar un tsunami local. El análisis geofísico profundo, publicado recientemente en la revista Nature Geoscience por equipos del CENAPRED y el UGS, ha entregado una explicación que redefine el riesgo en el Pacífico Norte. Se ha confirmado que el volcán Coronado y el complejo de fallas de San Clemente no son sistemas independientes, sino que están acoplados por un reservorio magmático profundo compartido. Los datos de radar de apertura sintética, INSAR, mostraron que una inflación gradual en la zona de la caldera submarina, iniciada a mediados de 2025, precedió a la intrusión de un dique magmático, una hoja vertical de roca fundida, que se inyectó desde un reservorio en la corteza media, a unos 15 kilómetros de profundidad. Lo más inquietante es el volumen involucrado. Se estima que esta intrusión desplazó suficiente magma como para llenar 250.000 piscinas olímpicas, cortando la corteza en una extensión de 22 kilómetros. Mientras el fondo marino sobre el volcán Coronado sufría una subsidencia de 35 centímetros debido al desplazamiento del fluido, la superficie terrestre en la zona fronteriza de playas de Tijuana y San Isidro registró un levantamiento de más de 11 centímetros. Los dos sistemas, el tectónico y el volcánico, están respirando en sincronía, intercambiando presión a través de una red invisible de conductos que los geólogos apenas están empezando a mapear. La infraestructura crítica, incluyendo las plantas desoladoras de Carlsbad y Rosarito, así como las redes de gas natural transfronterizas, se encuentran en el radio de acción directa de esta deformación cortical acelerada, elevando el perfil de riesgo a niveles que superan cualquier simulación histórica previa. La historia geológica de la región fronteriza entre México y Estados Unidos oculta cicatrices que la memoria colectiva ha preferido ignorar, pero que los registros sedimentarios y las crónicas coloniales de las misiones de las Californias han comenzado a validar bajo una nueva y aterradora luz. Para comprender la magnitud de lo que se gesta bajo el volcán submarino Coronado, debemos retroceder al año 1712. Documentos recuperados de los archivos de la misión de San Diego de Alcalá y relatos de exploradores españoles describen un evento que, hasta hace poco, se consideraba un mito o una exageración meteorológica: el año de las aguas amargas. Según estos registros, una serie de estruendos subterráneos precedió a una densa niebla sulfurosa que asfixió a poblaciones indígenas y diezmó el ganado en un radio de 40 kilómetros. Los geofísicos del Instituto de Geofísica de la UNAM han identificado recientemente capas de ceniza vítrea y restos de flujos piroclásticos submarinos en núcleos de sedimentos extraídos de la plataforma continental de Baja California que coinciden exactamente con esa fecha. Aquella erupción de 1712 no fue solo un evento aislado, sino el último gran suspiro de un sistema que ahora,
314 años después, ha completado su ciclo de recarga. El modelo de riesgo actual, desarrollado mediante supercomputadoras en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, indica que el sistema Coronado opera en ciclos eruptivos de entre 300 y 500 años. Estamos entrando de lleno en la ventana de máxima probabilidad estadística. Lo que los científicos llaman el acoplamiento de sistemas añade una capa de complejidad letal. La interacción entre la falla de San Andrés, el sistema de fallas de San Clemente y el reservorio magmático del Coronado. No se trata simplemente de un volcán que va a entrar en erupción. Estamos ante una posible reacción en cadena tectónico-magmática. Los datos de batimetría de alta resolución revelan que el flanco occidental del volcán Coronado presenta una inestabilidad estructural crítica. Un modelo de colapso parcial del flanco, similar al que generó el tsunami del Anak Krakatoa en 2018, pero a una escala masiva en el Pacífico Norte, sugiere consecuencias catastróficas. Según las simulaciones del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, PTWC, de la NOAA, un colapso de apenas el 15% de la estructura volcánica generaría ondas de tsunami que alcanzarían la isla Coronado en menos de 4 minutos, y las costas de playas de Tijuana y el centro de San Diego en menos de 12 minutos. Las alturas de las olas modeladas son escalofriantes, hasta 18 metros en la zona del puerto de San Diego y 22 metros en las zonas bajas de Imperial Beach y Rosarito. La infraestructura crítica de la región, que incluye la base naval de San Diego, la flota más grande del Pacífico de los Estados Unidos, y las interconexiones eléctricas transfronterizas, no están diseñadas para un evento de esta naturaleza. El costo económico estimado de un evento VEI4, índice de explosividad volcánica, en esta ubicación, superaría los 150,000 millones de dólares estadounidenses, solo en daños directos a la propiedad e infraestructura en los primeros 30 minutos. Pero el giro más sorprendente y perturbador de las investigaciones de finales de 2025 proviene del análisis de isótopos de helio 3 en las fumarolas submarinas. Los resultados indican que el magma que asciende bajo el Coronado no proviene de la fusión local de la corteza, sino directamente del manto profundo, canalizado por la ruptura de la placa que subduce bajo el bloque de Baja California. Esto sugiere un sistema de alimentación de conducto abierto que podría sostener una erupción no por días, sino por meses, similar a la crisis de la dorsal mesoatlántica, pero a pocos kilómetros de una megalópolis de 5 millones de habitantes. Las estadísticas de monitoreo térmico muestran que la temperatura del agua en el fondo de la caldera ha subido de 4 grados Celsius a 28 grados Celsius en menos de 6 meses. Este gradiente térmico está alterando las corrientes locales y provocando una desgasificación masiva de dióxido de carbono y dióxido de azufre. Los sensores químicos de la red de monitoreo del CENAPRED han detectado concentraciones de gas que sugieren que el tapón hidrotermal del volcán se está fracturando. El tiempo de advertencia ya no se mide en décadas, ni siquiera en años. El reloj geológico ha entrado en una fase de cuenta regresiva irreversible, donde cada sismo de magnitud superior a 4,0 actúa como un detonador potencial para la liberación de la energía acumulada durante 3 siglos de silencio sepulcral en las profundidades del Pacífico mexicano estadounidense. La magnitud de la crisis que se gesta bajo las aguas del Pacífico no se mide solo en sismogramas o modelos matemáticos, sino en el pulso de las vidas que penden de un hilo entre San Diego y Tijuana. Para febrero de 2026, la tensión en la región fronteriza ha alcanzado un punto de ruptura. La doctora Elena Morales, geofísica principal del Servicio Sismológico Nacional, SSN, asignada a la estación de monitoreo en Ensenada, describe las grabaciones acústicas del fondo marino como el sonido de un continente desgarrándose en cámara lenta. Los hidrófonos, diseñados para captar cantos de ballenas, ahora solo registran un estruendo de baja frecuencia que supera los 140 decibelios, el rugido del magma abriéndose paso a través de la falla de Coronado. No es solo ruido, afirma Morales en un informe técnico filtrado. Es la firma sonora de una cámara magmática
que ha superado su límite elástico. El suelo marino está literalmente gimiendo bajo la presión. El impacto humano comenzó a materializarse con la Gran Evacuación de Invierno de 2026. Tras la declaración de emergencia binacional, la Interestatal 5 en California y la carretera escénica Tijuana-Ensenada se convirtieron en ríos de acero estancados. Más de 1,4 millones de personas recibieron la orden de desplazarse hacia el este, buscando refugio en las zonas altas del desierto de Mojave y las faldas de la Sierra de San Pedro Mártir. En San Isidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, la logística de evacuación colapsó en menos de 48 horas. Las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, y la Guardia Nacional de México implementaron el Corredor Azul, una medida de emergencia que suspendió temporalmente todas las revisiones migratorias para permitir que el flujo de vehículos hacia el norte y el este fuera ininterrumpido. El costo de esta parálisis logística se estima en $450 millones, dólares estadounidenses, por cada día de inactividad comercial. Las historias personales subrayan la desesperación de la zona. Mateo, un pescador de playas de Tijuana, relata cómo el 15 de febrero de 2026 el mar comenzó a hervir, a pocos kilómetros de la costa. Sacamos las redes y los peces estaban escaldados, como si los hubieran metido en una olla. El olor a azufre era tan fuerte que quemaba la garganta. Este fenómeno, confirmado posteriormente por la NOAA como un evento de desgasificación masiva, provocó la muerte de miles de mamíferos marinos que vararon en las costas desde Imperial Beach hasta Rosarito. Los equipos de protección civil de Baja California y los especialistas de FEMA en California trabajan ahora en una carrera contra el tiempo para limpiar los restos biológicos antes de que generen una crisis sanitaria paralela, mientras el riesgo de tsunami mantiene a los equipos de rescate en un estado de alerta permanente. En términos de infraestructura crítica, el escenario es de vulnerabilidad extrema. La base naval de San Diego, que alberga aproximadamente el 30% de la flota del Pacífico de los Estados Unidos, inició la Operación Éxodo el 20 de febrero, movilizando portaaviones y destructores mar adentro para evitar que quedaran atrapados en el puerto en caso de un tsunami generado por el colapso del flanco del volcán. El valor de los activos militares en riesgo supera los $280 millones, dólares estadounidenses. Simultáneamente, en el lado mexicano, la planta termoeléctrica de Rosarito y las instalaciones de almacenamiento de combustible han sido desconectadas preventivamente, dejando a gran parte de Baja California dependiendo de interconexiones de emergencia con la red eléctrica de Arizona y Sonora. Los modelos económicos del Banco de México y la Reserva Federal de San Francisco proyectan que un evento eruptivo mayor provocaría una contracción inmediata del 4,2% en el PIB regional combinado, una pérdida de riqueza equivalente a $350 millones, dólares estadounidenses, en daños a la propiedad, interrupción de suministros y caída del turismo. El impacto ecológico es ya irreversible. El aumento de la temperatura del agua en un radio de 15 kilómetros alrededor del cono de Coronado ha aniquilado los bosques de macroalgas que sirven de refugio a cientos de especies. Los científicos de Scripps han detectado una caída drástica en el pH del agua, una acidificación acelerada, causada por la disolución de miles de toneladas de dióxido de carbono volcánico. Estamos observando la creación de una zona muerta en tiempo real, señala el doctor Marcus Thorne, oceanógrafo de la Universidad de California. Las telecomunicaciones también han sufrido. Los cables de fibra óptica submarinos que conectan los centros de datos de Los Ángeles con los nodos del Pacífico Sur pasan a menos de 10 kilómetros del epicentro del levantamiento magmático. 2 de estos cables ya han fallado debido al estrés mecánico del suelo marino, ralentizando el tráfico de Internet en toda la costa oeste y complicando la transmisión de datos críticos de monitoreo. La logística de rescate se enfrenta a desafíos geográficos únicos. En el Valle de Guadalupe, la zona vinícola más importante de México, se han instalado campamentos de refugiados masivos
que ahora enfrentan la escasez de agua potable, ya que los acuíferos locales están mostrando signos de contaminación por radón y otros gases nobles que emanan de las fracturas profundas de la corteza. La Cruz Roja Internacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, han desplegado el plan de N3E, coordinándose con equipos de búsqueda y rescate urbano, USAR, de California, en un esfuerzo de cooperación técnica nunca antes visto entre ambas naciones. Sin embargo, la sensación general es de una espera agonizante. Como dice Sara, una residente de Coronado que se niega a abandonar su casa a pesar de las advertencias. Sabemos que está ahí abajo. Sentimos las vibraciones en los cristales cada noche a las 3 de la mañana. No es si va a ocurrir, es cuándo vamos a perder todo lo que hemos construido frente a un mar que siempre creímos que era nuestro amigo. El reloj en marcha no es solo una metáfora científica, es el sonido rítmico de las placas tectónicas ajustándose bajo el peso de un magma que no se detendrá hasta encontrar la superficie. El horizonte geofísico para el cierre de 2026 y el inicio de 2027 no ofrece tregua. Los modelos de dispersión termodinámica y las simulaciones de supercomputadoras del Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore indican que el sistema volcánico Coronado ha entrado en una fase de supercriticidad, lo que los científicos han denominado el acoplamiento de la megafalla del Pacífico, sugiere que la actividad magmática bajo el sur de California y el norte de Baja California está actuando como un lubricante térmico para el sistema de fallas de San Clemente. No estamos ante una amenaza aislada, sino ante un motor geológico que podría reconfigurar la línea de costa de ambos países en cuestión de minutos. Los datos de la última semana de marzo de 2026 muestran que la tasa de desgasificación de helio 3 y radón en la cuenca de San Diego ha alcanzado niveles que preceden históricamente a las grandes rupturas de intraplaca. La pregunta ya no es si el magma alcanzará la superficie del lecho marino, sino cómo responderá la infraestructura crítica ante una liberación de energía equivalente a 500 megatones de TNT. La vulnerabilidad de la infraestructura transfronteriza es el punto ciego de nuestra civilización moderna. El análisis de riesgo realizado por ingenieros de la UNAM y Caltech advierte que un levantamiento del suelo marino de tan solo 1,5 metros, una cifra conservadora dada la tasa de inflación actual del reservorio, comprometería la integridad estructural del puente de Coronado y los túneles de servicios que conectan la península con el continente. Peor aún, las plantas desoladoras de Carlsbad, en California, y la proyectada en playas de Rosarito, en México, que suministran agua potable a millones de personas, verían sus sistemas de toma de agua obstruidos por ceniza volcánica vítrea y tefra en las primeras 6 horas de una erupción submarina. El costo de reparación y la pérdida de suministro de agua potable se calculan en 12,000 millones de dólares estadounidenses, mensuales, exacerbando una crisis humanitaria en una región que ya lucha con el estrés hídrico. Hacia el futuro cercano, los escenarios hipotéticos modelados por el USGS para el periodo 2027 a 2030 contemplan una erupción de tipo surtseyana de gran magnitud. En este escenario, la interacción explosiva entre el magma a 1100 grados Celsius y el agua fría del Pacífico a 600 metros de profundidad generaría una columna eruptiva de vapor y ceniza que alcanzaría los 25 kilómetros de altura, penetrando la estratosfera. Esto no solo paralizaría el tráfico aéreo en todo el suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México, afectando centros logísticos clave como el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, LAX, y el de Tijuana, sino que los flujos piroclásticos sobre el agua, nubes de gas y roca a 400 kilómetros por hora, llegarían a las zonas residenciales de la costa en menos de 90 segundos. La propagación del riesgo se extiende hacia el interior. La ceniza volcánica, cargada de sílice corrosiva, inutilizaría los transformadores de alta tensión de la red eléctrica que alimenta a Phoenix y Las Vegas, provocando apagones en cascada que podrían durar semanas. Pero la ciencia no se rinde ante la fatalidad. En diciembre de 2025, el buque de investigación Oceanus inició la expedición Vigilancia Transfronteriza, instalando una red de observatorios submarinos permanentes dentro del cráter del Coronado. Estos sensores de presión de fondo, capaces de detectar variaciones de milímetros en el nivel del mar,
Están conectados por fibra óptica directamente a los centros de alerta de tsunami en Hawái y Ciudad de México. El objetivo es ganar minutos vitales, minutos que significa la diferencia entre la vida y la muerte para los 5 millones de personas que habitan la zona de impacto directo. La implementación de inteligencia artificial para el análisis de enjambres sísmicos permite ahora identificar patrones de fracturamiento hidráulico natural que antes eran invisibles para el ojo humano, dándonos una ventaja tecnológica que no teníamos hace apenas 5 años. Lo que está ocurriendo bajo el mar, en la frontera México-Estados Unidos, es una de las historias geológicas más trascendentales de nuestra era. Es el recordatorio definitivo de que las fronteras políticas son irrelevantes para las fuerzas tectónicas que operan en escalas de tiempo de millones de años. Estamos viviendo sobre un sistema de energía masiva que apenas estamos empezando a comprender. El reloj en marcha sigue su curso, alimentado por el flujo incesante de calor desde el manto terrestre hacia una corteza que ya no puede contener la presión. Seguiré monitoreando cada sensor, cada informe del CENAPRED y cada boletín del UGS, porque la historia del volcán Coronado está lejos de terminar. El próximo capítulo podría escribirse esta misma noche, o dentro de un año, pero la inevitabilidad es la única certeza geográfica que nos queda. Si este análisis les ha permitido dimensionar la escala del riesgo oculto bajo estas aguas, les insto a mantenerse informados a través de fuentes científicas verificadas. La conciencia y la preparación técnica son, en última instancia, nuestras únicas defensas